Bien, pues vamos a continuar con la semana 6 de esta asignatura Biología Celular y Bioquímica, y en esta ocasión vamos a hablar con lo que respecta a la integración del metabolismo, donde uno de los objetivos que nos marcan en la plataforma, en la unidad, es identificar las características metabólicas de los tejidos, pero de manera integral, ¿sí? Estuvimos viendo diferentes rutas, diferentes vías metabólicas en la célula, en el citoplasma, en la mitocondria, dentro de las también estructuras de la mitocondria como tal, pero ahora lo vamos a integrar de tal manera que vamos a involucrar el tejido hepático, el muscular, el adiposo, el cerebral y el renal, que ya se han venido mencionando cuando hemos hablado de las otras rutas metabólicas, porque pues obviamente esto es inherente, ¿verdad? Esto va ligado a estos órganos, a estos sistemas. Entonces ahora lo vamos a abordar desde ese punto de vista integrativo, de tal manera que pues bueno, entonces al hablar de metabolismo estamos incluyendo en este término a las vías y mecanismos que utilizan las moléculas en el cuerpo para su interconversión, ¿sí? Esta situación de catabolismo, anabolismo, o como en el caso del ciclo de Krebs, que es anfibólico, que tiene estas dos situaciones dentro de su misma ruta metabólica, es lo que hemos estado abordando. Y todas estas mecanismos, todas estas vías tienen una interacción entre los órganos. Entonces esto involucra la adecuada y apropiada distribución, abastecimiento de todos esos componentes energéticos que hemos mencionado y todos esos metabolitos de la función celular. Pero no solamente eso, sino también la eliminación de estas sustancias que en un momento dado puedan ser perjudiciales para el organismo, como por ejemplo cuando hablamos del ciclo de la urea, ¿no? De esta inactivación del amoníaco para que pueda ser eliminado a través del riñón y tengamos un sistema equilibrado, ¿no? Un equilibrio dinámico que precisamente tiene relación con la homeostasis. Este funcionamiento, este equilibrio que es dinámico, no es estático, de tal manera que el cuerpo busca precisamente siempre tener un nivel de salud, ¿sí? Un estado de salud adecuado a través de todos estos procesos para que tengamos el funcionamiento adecuado. Ahora bien, en esta situación pues tendríamos que empezar a abordar toda esa integración desde el sistema digestivo. Como hemos platicado, toda la situación que tiene que ver con el rompimiento de macromoléculas, ¿no? De los nutrientes, o mejor dicho, de los alimentos que estamos ingiriendo y que pasan por el sistema digestivo para que obtengamos el tamaño adecuado para que nuestras células, una vez que han pasado y se han absorbido en el sistema digestivo y a través de la sangre o de la circulación llegue a los tejidos o a las células, pues bueno, ya lo estamos integrando. Entonces vamos a hablar de esto porque es muy importante que se lleven a cabo esos procesos de digestión combinado o involucrándose al sistema nervioso, como lo vamos a ver a continuación. Entonces en esta imagen pueden ustedes ver precisamente las fases de secreción gástrica. Vamos a ir a hablar ahorita aquí del estómago, donde ustedes ven que está precisamente inervado. Todo esto que estoy señalando es una inervación del estómago, y esto es a través del nervio vago, ¿sí? Del sistema nervioso parasimpático. Como ustedes pueden ver, tienen unas fibras aferentes que integran la información aquí a nivel del bulbo, pero que también a este nivel hay una estimulación del sistema nervioso central hacia este bulbo raquídeo, donde a través de la vista, el olfato, el gusto, el oído y la memoria, es decir, a través de nuestros órganos de los sentidos, pues bueno, mandan una información. Entonces, ¿cuántas veces nosotros por ver un alimento, olerlo, escuchar cómo lo están preparando e incluso acordarnos de ese alimento, genera una estimulación? Eso se llama fase cefálica y es a través del nervio vago, como les comento, donde entonces se integra la información y manda a través de vías eferentes la información a esta inervación que vemos aquí en el estómago para la secreción de sustancias, ¿sí? Secreciones gástricas.
De tal forma que entonces cuando estamos en la fase cefálica, que es lo que estoy comentando en estos momentos, existe un porcentaje en la secreción gástrica que es del 30%. Se está estimulando, ¿verdad? Se está generando o se está preparando a nuestro sistema digestivo, sobre todo aquí a nivel de estómago, para que empecemos a llevar procesos de digestión. Cuando en este caso ya el bolo alimenticio ha pasado al estómago, bueno, ya estaríamos hablando de una fase gástrica, donde la misma inervación interna propia del estómago va a generar reflejos locales, ¿sí? Y existe la producción de una hormona llamada gastrina y también de histamina para la producción mediante la estimulación de diferentes células de ácido clorhídrico y de pepsina, ¿no? Ya para seguir a cabo con el proceso digestivo, sobre todo de las proteínas que estemos ingiriendo. De esta manera, pues estamos hablando de un sistema neuroendocrino, donde ya hormonas como las que acabo de mencionar, sobre todo la gastrina, tiene efectos sobre otras células para llevar a cabo esta digestión y posteriormente la absorción de nutrimentos. Cuando el bolo alimenticio pasa al intestino delgado, y ya estamos hablando de quimo, bueno, ya estamos en una fase que conocemos como fase intestinal, donde se sigue llevando un estímulo, pero ya a nivel del estómago la secreción gástrica es menor, ya no es tanto como en la fase gástrica como tal. Entonces, la fase intestinal es cuando ya tenemos el quimo en el intestino delgado y se llevan otros mecanismos, precisamente como lo que vamos a ver ahorita, donde ya el páncreas, ¿sí? Aquí vemos la estimulación del páncreas a través del nervio vago, también va a generar que sus enzimas y que algunas glándulas también internas que tienen aquí en acinos el páncreas secreten bicarbonato. Recordemos que aquí que estoy señalando, ese es el bolo alimenticio que ahora es quimo, ¿sí? Ya tiene otra consistencia. Viene con un pH ácido que viene del estómago, entonces necesita ser neutralizado. Para eso necesitamos o se estimulan la hormona como la secretina y la colecistocinina, ¿sí? Y pasan al torrente sanguíneo, aquí que estoy señalando, se estimularon aquí en el intestino delgado. ¿Y qué van a hacer estas dos sustancias, estas moléculas u hormonas? Es que la secretina produce una abundante secreción de líquido pancreático, sobre todo bicarbonato, desde aquí, desde el páncreas, para poder entonces neutralizar los ácidos gástricos o el pH que trae el quimo ácido. Entonces, para poder neutralizarlo, y la colecistocinina a nivel del páncreas estimula la secreción de proenzimas. Recordemos que aquí todavía no están activadas las enzimas y se van a activar ya aquí en duodeno para evitar cualquier lesión en el páncreas. Entonces se estimula la producción de bicarbonato, también de estas proenzimas, y llegan al intestino delgado. Sobre todo también, no solamente esta estimulación del nervio vago, como hemos mencionado, sino que el mismo quimo dentro del intestino delgado, ¿sí? Estimula la producción de la secretina y la colecistocinina cuando hay presencia de aminoácidos, ¿sí? Que deben ser escindidos todavía, y de grasas, ¿no? O sea, de lípidos a ese nivel, para que entonces sean absorbidos. Y en ese caso, pues vamos a abordar también al hígado, porque recuerden que en el hígado se están sintetizando las sales biliares que se pueden almacenar aquí en la vesícula biliar y posteriormente generar estos compuestos para que se lleve la emulsión de los lípidos a través de las micelas y se puedan absorber. De tal manera que entonces estaríamos hablando aquí de la colecistocinina, que va a estimular, ¿sí? Aquí la contracción de la musculatura lisa de la vesícula biliar, y entonces la bilis, que lleva sales biliares, secrete su contenido al duodeno. Y también por otro lado la colecistocinina, a través de una vía aferente vagal que se integra a nivel del bulbo, aquí en el complejo vagal dorsal, también se estimula por vías eferentes vagales, a través de su neurotransmisor, la acetilcolina, la contracción de la musculatura lisa de la vesícula biliar, y por otro lado la relajación del esfínter de Oddi, para que precisamente este contenido pase sin ningún problema al duodeno y se lleve la absorción. En este caso, si estamos hablando de la colecistocinina, que está estimulando a la vesícula biliar y dentro de ella vienen sales biliares, pues bueno, la emulsificación de las grasas para que puedan ser absorbidas. Y también
cabe mencionar que la secretina a nivel de aquí del hígado, el hepatocito, también a través de sus canalículos biliares, se va a secretar bicarbonato para que esas sales biliares también vengan con una secreción adecuada de bicarbonato, y entonces el pH del quimo que está aquí sea neutralizado y no genera alteraciones en el duodeno, en las células del duodeno. Bien, una vez que entonces ya se absorbieron los nutrimentos a este nivel del intestino delgado, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, pues bueno, van a pasar a la circulación, ¿no? En el caso de los lípidos, como ya mencionamos, de cadena larga, en la formación de kilomicrones se van por el sistema linfático, ¿no? A través de la linfa. Y aquí, como vemos en el esquema, está representado que cuando ingerimos entonces nuestros alimentos, va a haber un incremento de la glucosa, esta glicemia. Quien va a ser sensible o va a estar dispuesto a este incremento de la glicemia, primeramente nuestro sistema nervioso central, o sea, el encéfalo, aquí el cerebro. Estas neuronas son muy sensibles a este incremento de la glucosa y absorben hasta el 60% de la glucosa que ingresa al organismo. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta para el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero bueno, hay otros órganos que necesitan entonces de otra hormona llamada la insulina para que pueda ser absorbida esta glucosa a nivel del sistema circulatorio que ha ingresado a nuestro organismo. Para eso entonces el páncreas, ¿sí?, a través de sus células beta secreta la insulina, y la insulina va a tener un efecto sobre diferentes órganos, en este caso como el músculo estriado y el tejido adiposo, que son órganos, sistemas que tienen receptores para la insulina, y entonces se genere algunas rutas metabólicas como el aumento de captación de glucosa, la síntesis de glucógeno, y no solamente de eso, sino de proteínas a nivel muscular. La insulina también es una hormona anabólica que no solamente tiene que ver con la captación o la absorción de glucosa, sino también en este caso de proteínas. En el tejido adiposo aumenta también la captación de glucosa, hay lipogenia o lipogénesis, ¿sí?, esta acumulación o almacenaje de triglicéridos en el adipocito, y precisamente pues disminuye la lipólisis. Por otro lado, en el hígado va a generar una disminución de la gluconeogenia o gluconeogénesis, y aumenta la síntesis de glucógeno, o sea, el almacenamiento de cadenas largas de glucosa para que sean utilizadas cuando sea necesario a nivel del hepatocito, y aumenta precisamente también la lipogénesis. Bien, cuando eso sucede, entonces nuestros niveles de glucosa empiezan a disminuir de tal manera que logremos una normoglicemia, niveles adecuados de glucosa que van de 70 a 110 miligramos por decilitro. Perfecto. Pero ahora bien, lo que se trata es de mantener un equilibrio, de tal forma que entonces lo ideal es que siempre estemos generando esas cantidades de glucosa en la sangre. Pero en diferentes circunstancias, cuando disminuye la glucosa, entonces el páncreas empieza a secretar otra hormona con efectos diferentes o contrarios a la insulina, que es el glucagón. Y el glucagón entonces nos va a generar, precisamente a través de la glucogenólisis, es decir, la lisis de esas cadenas largas de glucosa que está formando glucógeno, pues bueno, entonces se rompen y se obtiene glucosa que es necesaria para el organismo, y entonces empieza a incrementarse la cantidad de glucosa en sangre. Pero también la gluconeogénesis, ¿sí?, la nueva formación de glucosa, pero a partir de otras moléculas que no sean carbohidratos, como los lípidos y las proteínas. Y para eso se involucra precisamente en esta integración del metabolismo que estamos viendo al hígado, el músculo esquelético y los riñones. Y de esta manera, pues bueno, de manera muy puntual estaríamos en un equilibrio, ya que si, bueno, a través de este proceso incrementa la glucosa, hay aumento de glicemia, nuevamente la insulina se secreta para que sea absorbida en los tejidos que así lo requieran, y logremos nuevamente la normoglicemia, y así estamos funcionando de manera adecuada, manteniendo este equilibrio que les estoy comentando. Ahora bien, en esta diapositiva vamos a ver los efectos metabólicos de la insulina, que tienen relación con la glucosa, o sea, con los carbohidratos, pero también con otras situaciones como en la síntesis de proteínas.
Entonces miren, aquí a nivel del hígado, lo que estoy señalando, pues bueno, el hígado tiene unos receptores que son GLUT2, que es diferente al que tiene el músculo, que es GLUT4, y al que tiene el tejido adiposo, que es GLUT4, que estos GLUT4 requieren de la estimulación o requieren de la insulina. La insulina tiene a su receptor en estos dos órganos, en estos dos tejidos, como es el músculo y como es el tejido adiposo. Se estimula al receptor para la insulina y entonces el GLUT4 se transloca del citoplasma de la célula aquí a la membrana, y esto permite la entrada de glucosa, en el caso de músculo y tejido adiposo. En el caso del hígado es diferente, tiene GLUT2 que no es insulino requiriente, entonces entra la glucosa que nosotros ingerimos en la alimentación y va a estimular la síntesis de glucógeno. Se va a almacenar glucógeno por un lado, va a estimular precisamente la glucólisis para que obtengamos piruvato y después se vaya al ciclo de Krebs y obtengamos precisamente lo que hemos visto, energía, o estas moléculas de NAD y FAT reducidas que se van a ir a la cadena respiratoria, ahí dentro de la mitocondria, y también estimula la lipogénesis, es decir, la síntesis de ácidos grasos para que sean almacenados en forma de triglicéridos. Entonces eso es lo que estimula hasta aquí la insulina, y por otro lado también genera que los aminoácidos entren a nuestra célula para la producción o la síntesis de proteínas. Ahora bien, por otro lado, aquí a nivel de músculo, como vimos, pues bueno, ingresa entonces la glucosa a través de GLUT4, se sintetiza glucógeno, este almacenaje de energía para cuando se requiera, y también la glucólisis. Aquí en músculo la síntesis de proteína también es muy activa, ¿sí? A través de la estimulación o a través de, gracias a la insulina. En tejido adiposo, también aquí estamos con el GLUT4. Se estimulan incluso canales iónicos de potasio para que entre potasio a la célula del tejido adiposo, y esta célula del tejido adiposo va precisamente a generar nuestro ciclo de Krebs para obtener energía mediante la glucólisis que antecede a este ciclo de Krebs, pero también genera que se almacenen tanto el glicerol o los ácidos grasos libres en forma de triglicéridos. Aquí está, ¿verdad? Si nos vamos aquí en esta ruta que estoy señalando, normalmente el hígado va a producir, cuando sea necesario, las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL. Aquí están, ¿sí? Y esas VLDL van a ir al tejido adiposo y a través de la lipoproteína lipasa, bueno, se van a obtener ácidos grasos libres y glicerol, y la insulina genera que estos ácidos grasos entonces se almacenen nuevamente en forma de triglicéridos, y ahí tenemos, ¿no? A nuestros adipocitos generando este almacenaje de grasas en forma de triglicéridos para que se ocupen más adelante cuando así sea necesario. Entonces aquí estamos integrando precisamente ya esta parte del sistema nervioso, la parte neuroendocrina, para el funcionamiento adecuado, en este caso, por ejemplo, en el metabolismo de los carbohidratos y en las proteínas. Por otro lado, en el glucagón, ¿sí? Podemos encontrar el término como glucagón o glucagón. Bien, va a generar entonces, digamos, lo contrario que la insulina, y en el caso del hígado vemos entonces que, bueno, pues va a generar la glucogenólisis cuando sea necesario. Aquí está mi glucógeno, empieza a escindir estas moléculas de glucosa, las empieza a romper para que obtengamos precisamente ya glucosa a través de glucógeno, y la glucosa, pues bueno, se va a nuestro sistema para que sea ocupado por los órganos. Asimismo, genera también o estimula la gluconeogénesis, ¿sí? La obtención de glucosa a través de otros sustratos diferentes a los carbohidratos, como lo es el glicerol, el lactato y la alanina, que eso vendría siendo o forma parte del ciclo de Cori, ¿sí? Aquí estaría involucrado el músculo y el tejido graso o los adipocitos, y entonces por diferentes rutas generamos la gluconeogénesis, ¿sí? Aquí está el glicerol 3-fosfato, piruvato, ¿sí? Que puede entrar al ciclo de Krebs para generar entonces la gluconeogénesis, y también a través de de la oxidación de los ácidos grasos, precisamente obtener energía, y también se obtienen cuerpos cetónicos a través de esta vía,
que estaremos aquí abordando la beta oxidación. Bien, entonces eso será con respecto al glucagón. ¿Qué pasa cuando entonces en este aspecto se involucran otros órganos, como lo he estado mencionando, como lo vemos aquí? Estamos viendo a la glucosa y los aminoácidos que ya han sido absorbidos a través de la dieta en forma de carbohidratos y de proteínas, como ya lo vimos, pasan a la circulación. Cuando llegan o están aquí en el hígado, recordemos que en el hígado también se sintetizan proteínas a partir de los aminoácidos, como lo vemos aquí, y esas proteínas pues se van al sistema, se van a través de la circulación a los diferentes órganos que así lo requieran, estas proteínas plasmáticas como albúmina, por ejemplo, ¿de acuerdo? Algunas otras más, muchas más, pero también recordemos que tienen una interacción este hígado con el músculo, ¿sí? Esos aminoácidos que también van hacia el músculo, bueno, pueden ser utilizados para la síntesis de proteínas, y también de esos aminoácidos a través del ciclo de Cori podemos obtener energía a través de la vía de alanina, como lo hemos visto. Y también recuerden que el glucógeno que tiene el músculo no sale del músculo, ¿sí? O sea, se mantiene ahí dentro de él, y entonces hay otra manera en la cual pueda el músculo ayudar a la obtención de energía a través de la gluconeogénesis, teniendo contacto con o interacción con el hígado a través de este ciclo de Cori, no directamente con el glucógeno, pero sí a través de la producción de lactato, como hemos mencionado anteriormente, y este lactato pues entra al hígado y es sintetizado o se obtiene glucosa a través de esta vía. Y asimismo el eritrocito, como estamos viendo aquí, el eritrocito, recuerden que no tiene mitocondrias, entonces utiliza la vía de la glucólisis anaeróbica para la obtención del lactato, y este lactato puede utilizarse a través de la gluconeogénesis para obtener energía antecedida por la glucosa, ¿no? Que es lo que necesitamos. La glucosa aquí en el hígado puede ser almacenada en forma de glucógeno y después ser reutilizado a través de la glucogenólisis, como hemos mencionado. Cuando el hígado está procesando estos aminoácidos que les estoy comentando, recuerden que hay procesos de aminación y desaminación. Esos grupos amino quedan libres y entonces puede convertirse en amonio o en amoníaco, que recordemos que esto es perjudicial para el organismo, y entonces se lleva a cabo el ciclo de la urea aquí en el hígado para que sea neutralizado estos componentes, y el amoníaco en forma de urea sea eliminado a través del riñón por la orina, ¿no? Entonces, esta es una interacción que hay con diferentes órganos desde este punto de vista de la integración del metabolismo. Y por otro lado, aquí con los lípidos, pues bueno, aquí tenemos precisamente lo que estamos ingiriendo de la alimentación, la dieta, como en forma de triglicéridos, de colesterol esterificado también, y entonces en forma de cadenas largas o cortas de ácidos grasos. Son absorbidos, sobre todo los ácidos grasos de cadena larga, en forma de kilomicrones, y esos kilomicrones circulan en la sangre. Podemos seguir esta vía, por ejemplo, de esos kilomicrones que son a través del músculo, ¿sí? Y una enzima que es la lipoproteína lipasa, se obtienen triglicéridos, algunos ácidos grasos libres, y estos se utilizan, y aquí están. Esos ácidos grasos son utilizados por el músculo, pueden ser almacenados, esterificados, ¿de acuerdo?, en forma de triglicéridos, y después esos triglicéridos pueden ser reutilizados para obtener energía. Obtenemos ácidos grasos y aquí se está reutilizando, ¿no? En el caso de cuando este kilomicrón pasa por una célula adiposa o el adipocito, también la lipoproteína lipasa genera que se obtengan ácidos grasos, son esterificados nuevamente en forma de triglicéridos, son almacenados y se pueden ocupar a través de la lipólisis para obtener energía. Obtenemos ácidos grasos, y esos ácidos grasos no esterificados, porque hay esterificados y no esterificados, en este caso los no esterificados viajan por la sangre y pueden entrar al hígado, ¿sí?, para que sean procesados, o pueden llegar también al músculo para obtener esa energía, como lo estamos viendo aquí. Y estos ácidos grasos, por ejemplo, a nivel del hígado, son esterificados. Tenemos aquí almacenes de triglicéridos, y esos triglicéridos pueden ser reutilizados a través de la lipólisis para obtener energía, previo a ácidos grasos, y a través de la beta oxidación pues obtener energía, pero también se obtienen cuerpos cetónicos, y esos cuerpos cetónicos pueden ir al músculo para ser ocupados y obtener también energía. Entonces vean la interacción en este caso que se está llevando a cabo entre diferentes órganos para mantener, a través de los macronutrientes y la absorción y previa la digestión en el sistema digestivo,
y pasan a la circulación para llevar a cabo todos estos procedimientos. Hablando también del metabolismo de los lípidos, pues tenemos aquí en lo que tiene que ver con lipoproteínas. Tenemos colesterol, colesterol esterificado, cadenas largas de lípidos o de ácidos grasos que son absorbidos y los obtenemos o pasan a la circulación en forma de kilomicrones o kilomicrón. Este kilomicrón se va por la linfa y entonces veamos que tiene triglicéridos, colesterol esterificado y colesterol no esterificado. Eso es lo que está compuesto o compone a un kilomicrón. Este kilomicrón va al sistema y llega a las células que tienen lipoproteína lipasa. En este caso, por ejemplo, es un tejido extrahepático que puede ser, por ejemplo, un adipocito, o puede ser el músculo como tal, o una célula que lo requiera, que tenga lipoproteína lipasa, para que entonces este kilomicrón, a través de esta lipoproteína, se obtengan aquí a nivel celular precisamente triglicéridos o ácidos grasos, mejor dicho, ácidos grasos, para que se forme un depósito de triglicéridos, o bien el colesterol que lleva este kilomicrón sea esterificado, se puede almacenar y puede también obtenerse, ya vimos el colesterol de novo, ¿sí? Para que sea utilizado a través de las funciones metabólicas de esta célula. Y entonces el kilomicrón ahora lo tendremos aquí ya como residuo o resto de kilomicrón, o sea, una molécula menos pesada, porque ya se obtuvieron algunos componentes de en algunos órganos o tejidos, y llega al hígado. Y el hígado va a obtener el colesterol que tiene este kilomicrón para ser metabolizado, ¿no? Lo puede esterificar, si es que no está esterificado, a través de esta enzima que vemos que es la ACAT, que es acilcoenzima A colesterol aciltransferasa, y se provoca o se genera un colesterol esterificado. Bien, ahora, cuando esto sucede, aquí el hígado pues está utilizando todos estos sustratos que está dejándole en este caso el resto de kilomicrón, y va a sintetizar lo que conocemos como la VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, que contiene triglicéridos, colesterol esterificado y colesterol. Esta VLDL va a circular precisamente en la sangre, valga la redundancia, y va a pasar por estos tejidos, ¿no?, que contienen lipoproteína lipasa, y entonces se empieza a hacer más ligera esta molécula porque se van obteniendo los componentes que tiene en los tejidos, de tal manera que vamos a tener entonces ahora una IDLL, o sea, una lipoproteína de una densidad intermedia, que también tiene triglicéridos, colesterol esterificado y colesterol en menor cantidad, ¿de acuerdo? Porque ya fueron utilizados en los tejidos. Y entonces esta IDL va al hígado, puede ir al hígado, dejar sus componentes, triglicéridos, colesterol, ¿de acuerdo? Pero también tiene interacción con la lipoproteína de alta densidad, la HDL, que estamos viendo aquí, que ahorita vamos a mencionar, y tiene interacción con esta lipoproteína también, de tal manera que entonces esta IDL, como ustedes pueden observar, se queda sin triglicéridos, ¿sí?, que es una característica de las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, o sea, es una molécula de menor tamaño y viene o proviene de las IDL cuando entró en interacción con el hígado y con la HDL, la lipoproteína de alta densidad. Cuando sucede esto, entonces esta LDL también puede ir al hígado y de alguna manera también van a los tejidos que requieren de sus componentes, como el colesterol, por ejemplo, que estamos viendo aquí a través de un receptor de LDL, ApoB100, y entonces, bueno, se está utilizando el colesterol y esta LDL tiene interacción también con la HDL. Esta LDL, pues cuando está aquí en el hígado, son utilizados también sus componentes, ¿de acuerdo? Y todos esos componentes que está recibiendo el hígado, en este caso que estamos hablando del colesterol, que está sin esterificar, se puede estar esterificando a través de esta enzima que es la ACAT, que es la acilcoenzima colesterol aciltransferasa, y reutilizado entonces este colesterol para seguir produciendo moléculas como VLDL. Ahora bien, hablando de la lipoproteína de alta densidad, la HDL, a través de diferentes procesos enzimáticos como la LCAT, que es lecitina colesterol aciltransferasa, está interactuando con las diferentes lipoproteínas para poder estar almacenando colesterol
puede ser colesterol libre o colesterol, en este caso esterificado, ¿de acuerdo? Le agrega este grupo acil para que sea esterificado y sea almacenado. Y también cuando recibe colesterol esterificado de las diferentes lipoproteínas a través de una proteína, que es esta CEP, proteína de transferencia de colesterol esterificado, se almacena entonces aquí nuestro colesterol. Esta lipoproteína de alta densidad también tiene contacto con las células de los tejidos para que este colesterol sea transportado a través de estas lipoproteínas de alta densidad, HDL, a través de la sangre hacia el hígado. Y entonces esta HDL está transportando de los tejidos y de las otras lipoproteínas triglicéridos, sobre todo colesterol esterificado y colesterol no esterificado o colesterol libre, al hígado. Y el hígado entonces constantemente está recibiendo estas moléculas de colesterol, y si es no esterificado, pues lo esterifica, aquí como vemos, para ser reutilizado. Y o bien con este colesterol puede almacenarlo, ¿sí? Y después utilizarlo, y también a través de la vía de la generación del colesterol de nuevo, pues obtener el material adecuado para la producción de lipoproteínas. Este colesterol también se utiliza para la síntesis de ácidos biliares. Recordemos lo que es importante para la emulsificación de los lípidos cuando llegan aquí al tubo digestivo, sobre todo en el intestino delgado. Bien, eso sería de una manera sintética y a grandes rasgos lo que tendría que ver con metabolismo de lípidos, ¿sí? En este caso lipoproteínas. Ya vimos carbohidratos y también vimos lo de la glucosa. Bien, bueno, cualquier duda o situación quedo al pendiente. Espero haya sido de utilidad esta información y nos vemos en la siguiente. Saludos.